Bueno, como les decía, César y Alejandra han participado en el tema de Leguízamo Putumayo en diferentes momentos, desde Cancillería. Entonces, pues las preguntas que les hacíamos a ellos para este conversatorio es todo el tema de cuál ha sido su experiencia, sus recomendaciones. Entonces, quisiera, pues no sé, Aleja, si comienzas, ¿te parece? Gracias, Gise. Pues lo que tú dices, ayer hablábamos de la importancia de la memoria institucional y cómo este tipo de espacios para poder sistematizar las experiencias se vuelven clave para que procesos de larga data puedan tener la atracción que ha tenido este punto. Y hoy con César creo que queremos contarles la historia de cómo hemos llegado a este punto. Mi nombre es Alejandra Londoño, he tenido la oportunidad de trabajar en temas de gestión pública y fortalecimiento institucional desde Cancillería, el Departamento Nacional de Planeación, USAID, y dentro de esa trayectoria, desde diferentes entidades, he podido apoyar y aportar un grano de arena para llegar al estado normativo y de política en materia transfronteriza que tenemos hoy, y ya les contaremos la historia. Bueno, buenas tardes a todos. Ya son las 1:15, esperamos no demorarlos mucho, pero sí queremos contarles un poco esta historia que empezó hace ya más de 10 años, además. ¿Cuáles fueron esos hitos importantes y qué lecciones o qué aprendizajes nosotros logramos identificar? Mi nombre es César Augusto Sandino. Mi vida profesional ha estado alrededor de los temas de desarrollo fronterizo, de desarrollo social y del tema migratorio, especialmente desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y desde Naciones Unidas, desde el Programa Mundial de Alimentos. Actualmente estoy más vinculado desde la sociedad civil, con un proyecto bonito que pronto espero estarles contando, Gisela, relacionado con una fundación, la Fundación Nexus Lab, relacionada muy con iniciativas de innovación alrededor de desarrollo y construcción de paz positiva. Entonces, acá vean. Primero ya ven por qué los trajimos, no es gratis. Pues, tienen una amplia experiencia, yo sí quiero agradecerles muchísimo es su trabajo y su creer en el país y apostarle al país. Entonces quisiera hacer la pregunta para que esto, desde su experiencia personal y profesional, cuando trabajó en la Cancillería, ¿por qué participó en el esquema asociativo de ordenamiento territorial en la frontera Colombia-Ecuador, Perú-Colombia, donde está el Parque Nacional La Paya, y su trabajo con Huepí, Cuyabeno? ¿Y cuáles son los aprendizajes en términos de política pública? ¿Quién habla primero? Esta historia tiene algo muy particular, y es que esto estuvo a cargo de dos direcciones de Cancillería. Inicialmente era la Dirección de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo, que se dividió y posteriormente quedó Soberanía por un lado y Desarrollo Fronterizo por el otro. Entonces yo inicié con esta historia cuando estaban unidas, y ya Aleja les va a contar un poquito cuando se separó. Pero cuando inició todo esto, teníamos un marco de política de fronteras diferente. Era la política, la ley 191, que tenía un enfoque muy alrededor del desarrollo comercial, económico de las zonas de frontera, y veíamos que su implementación venía muy atrasada, ¿sí? Era escasa la implementación, sobre todo en estos territorios en donde no había una vocación comercial, no había una vocación económica, y eso es importantísimo. Y al interior de Cancillería discutíamos con el entonces director de Soberanía Territorial, que era el embajador Francisco Coy, que hace poco estaba de vicecanciller, y él decía, lo que pasa es que históricamente en Colombia, que no exista una política también hace parte de la política. El vacío, la ausencia de la política es una política pública. Y en esos territorios, finalmente, como la vocación de la ley de fronteras era un tema comercial, se dejaba de lado y no estaba regulado. No obstante, con la expedición de la ley de ordenamiento territorial, la ley orgánica de ordenamiento territorial, empezamos a ver un poco lo de los esquemas asociativos. Y aquí empezamos a recabar, y vamos a tomar un poco lo que decía Gisela, es la construcción de abajo hacia arriba. Esto no es algo que se inventó Cancillería, sino que es un proceso que parques con las comunidades, con las entidades territoriales, construyeron desde abajo, y cuando llega a Cancillería llega con la incógnita de cómo podemos regularizar esto, cómo podemos hacer visible esto, este proceso que se está gestando en lo local,
y que necesitamos hacerlo visible. En ese momento a lo que acudimos es, la ley tenía un artículo pequeñito que decía que las entidades territoriales podían firmar convenios de cooperación y desarrollo con sus homólogos, pero no hablaba básicamente nada y no había un desarrollo alrededor de esos convenios. Entonces lo que atamos fue que si la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial decía que existían esquemas asociativos y la Ley de Fronteras decía que se podían suscribir convenios de cooperación entre entidades territoriales, sumamos A más B y ese fue un ejercicio, y eso es importantísimo porque es uno de los primeros aprendizajes, y es cuando hablamos de intersectorialidad en Colombia, siempre entonces tenemos que crear una comisión intersectorial, eso es lo primero, y tenemos que generar un decreto de la comisión intersectorial y nos gastamos 10 años regulando una comisión intersectorial. No, aquí fue así, básicamente en el marco del comité técnico de la Ley de Ordenamiento Territorial nos sentamos y dijimos, tenemos un marco jurídico para el tema fronterizo, tenemos un marco para ordenamiento territorial y tenemos un proceso local que ya viene gestándose. Entonces, recojamos lo que está desde lo local, lo enmarcamos dentro de un esquema asociativo fronterizo que pueda jurídicamente tener un soporte desde un convenio de cooperación entre entidades territoriales locales. Entonces, pasamos de la ausencia de una política, es la política, a utilicemos los marcos normativos existentes para resaltar los procesos locales. Eso es lo primero. ¿Por qué participamos? Porque quisimos dar un paso más allá de esa ausencia. Y esa fue una decisión técnica que se tomó en Cancillería y es, si hay un marco normativo que nos da la puerta, pues abrámosla y vamos un poco más allá, resaltando el proceso local. Eso sería lo primero. Esa fue la primera parte, como decía César. También desde Cancillería se tomó una decisión y fue la que motivó esa separación entre el ejercicio de soberanía y el ejercicio de desarrollo e integración fronteriza. Era cómo entendemos las zonas de frontera más allá como una zona de seguridad nacional, desde un enfoque militarista y de seguridad, hacia un enfoque de soberanía social. Es decir, que el Estado haga presencia no a través de un ejercicio de control territorial solamente, sino también de provisión de servicios y bienes públicos. Desde esa visión, entonces nace el Plan Fronteras para la Prosperidad y se empieza a hacer un ejercicio de desarrollo e integración de las zonas de frontera desde ese enfoque de soberanía social. La experiencia puntual en Puerto Leguízamo, en Putumayo, llegamos en el marco de un proyecto de apoyo en temas de ordenamiento territorial y gobernabilidad. Ahí queríamos generar articulación interinstitucional para poder avanzar en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto Leguízamo, que como bien dice Gise, incluso hoy sigue siendo un reto mayúsculo para las entidades territoriales, especialmente de categoría 6, contar con esos instrumentos de planificación de su territorio que son fundamentales para poder ejecutar cualquier acción. Entonces, en el marco de ese proyecto puntual, pues llegamos a participar en esas mesas de trabajo, identificamos que efectivamente a nivel territorial ya existía unos modelos de ocupación del territorio consolidados, con unos procesos de gobernanza local transfronterizo que se enmarcaban en esos convenios de cooperación que ya se habían suscrito entre las entidades territoriales de los 3 países. Pero existía una barrera más y era la capacidad de poder invertir recursos públicos en esas zonas transfronterizas. ¿Por qué? Porque el marco normativo hasta ese momento, e incluso hoy, ya vemos que está empezando a avanzar, pero no permitía que la administración local pudiera, o incluso el gobierno nacional, pudiera ejecutar recursos públicos que beneficiaran a población de otros países. Eso que nos limitaba la posibilidad de capitalizar el uso de los recursos públicos en la provisión de esos servicios en las zonas de frontera. Como ustedes bien saben, los hechos transfronterizos no solamente se refieren a ecosistemas y a temas de medio ambiente y conservación, sino también a temas de desarrollo económico, como hoy nos mencionaban, sobre la necesidad de avanzar en los CENAF, CEBAF, en infraestructura dura, como puentes de interconexión binacionales,
sino que también hace un llamado a la provisión de servicios públicos a la población. Como también hemos mencionado alrededor de la jornada, no solamente contamos con pueblos indígenas o étnicos que tienen una naturaleza binacional transfronteriza, sino que a partir del 2015 se hizo evidente en la agenda nacional que la migración, inicialmente proveniente de Venezuela, pero hoy corredores migratorios regionales, transfronterizos, que están establecidos y que tristemente también hacen parte de esas economías ilegales que estamos viendo en nuestro país, pues también generan una presión sobre las administraciones locales, donde deben responder a esas realidades, tienen a las personas ahí, tienen una obligación constitucional de proveerles servicios de educación, salud, alimentación, pero no hay un marco normativo que les permita contar con los recursos para atender a esa población que incluso llega a ser flotante por las dinámicas mismas de la frontera como zonas porosas. Entonces, cuando se identifica esta barrera de poder hacer una inversión de recursos públicos en las zonas fronterizas, en ese esfuerzo de cooperación transfronterizo, nos damos cuenta que los convenios de cooperación se quedan cortos para consolidar esos esquemas asociativos. Y ahí surge un reto mayúsculo y es cómo podemos ampliar las herramientas. Germán, tienes abierto tu micrófono. Germán Córdoba. Entonces ahí surge en el 2013 empezamos a identificar que existía ese vacío normativo. En el 2014 se expide la Política Pública de Desarrollo e Integración Fronteriza y en el 2015 nos enfrentamos a lo que les mencionaba, esos primeros flujos importantes de migración fronteriza proveniente de Venezuela. Empiezan a generar una presión muy importante sobre las administraciones locales y empiezan a visibilizar aún más esa necesidad de poder articular recursos de ambos países para proveer bienes y servicios públicos. Yo ante esto, y no sé si me saltó a la pregunta 2, pero creo que como conversatorio podemos avanzar hacia allá. Es interesante también ver cómo diferentes iniciativas, no solamente desde la planeación de los recursos públicos, sino como también diferentes proyectos que se formulen desde la comunidad internacional, pueden entrar a nutrir y a cerrar esas brechas que tendrían las entidades territoriales y los gobiernos nacionales de inversión pública. Es decir, si la alcaldía de Puerto Leguízamo no puede invertir en un hecho específico que beneficia a los habitantes de Perú y de Ecuador, la comunidad internacional y proyectos que se formulen, iniciativas muy locales que se formulen con recursos de donantes, puede entrar a cerrar esa brecha. Y eso es importantísimo. La comunidad internacional tiene una vocación no de entrar a suplantar el Estado, sino de llegar a cerrar esos gaps, esas brechas que puedan existir, y que el Estado se pueda concentrar, o que las entidades territoriales se puedan concentrar en las competencias que tienen, como el desarrollo de sistemas de protección social locales fuertes alrededor de salud, de educación e incluso con una perspectiva de construcción de paz positiva. Y eso quiere decir generar condiciones estructurales en esos territorios para que las comunidades tengan los derechos fundamentales garantizados. Y ya la inversión específica en proyectos como por ejemplo soluciones basadas en la naturaleza puedan ser cubiertos desde cooperación y sea un soporte y un complemento. Creo que desde allí se puede empezar a contemplar, y yo creo que este marco, este proyecto es un proceso grande en el cual pequeñas iniciativas, pequeños proyectos que se formulen entran a cerrar esas brechas que mencionábamos hace un momento. Sí, y ahí también hay otro principio que yo también creo que rige en toda esta historia, y es que hay un principio constitucional que rige nuestro quehacer como servidores públicos, y es que los ciudadanos pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe, pero el funcionario público solo puede hacer lo que la ley les manda. Entonces, bajo ese límite, la cooperación internacional, pues digamos que puede entrar a suplir esos vacíos que existen,
pero eventualmente toca actualizar el marco normativo para que precisamente, en este caso, las autoridades locales puedan responder a las realidades cambiantes de su territorio bajo este principio constitucional. Entonces, teniendo esa experiencia viva en el territorio, esa identificación de un vacío normativo que teníamos, viene todo un reto y es poder encontrar un escenario político abierto que estuviera lo suficientemente maduro para poder proponer una actualización del marco normativo a nivel nacional. Eso implicaba poder presentar un proyecto de ley al Congreso que tuviera un trámite legislativo de más de 8 debates y que eventualmente pudiera otorgarnos ese marco que estábamos buscando. Y esa oportunidad se presenta en el año 2018, es decir, ya estamos hablando de 6 años después, donde tenemos la oportunidad bajo ese momento el gobierno del presidente Iván Duque de presentar un proyecto de ley para actualizar en materia de desarrollo e integración fronteriza. Entonces ahí nace precisamente la ley que hoy mencionaba Hugo, que fue la ley 2135-2021, donde hacemos una actualización normativa a nivel nacional del régimen fronterizo, ya no enfocado únicamente en acciones de desarrollo económico e incluso empresarial, que estaba muy enfocado a temas empresariales, sino ya bajo un enfoque de desarrollo social y de herramientas de planificación y ordenamiento territorial que tuvieran toda esa experiencia que habíamos recogido durante los años, no solo en Putumayo, sino también en San Andrés con la reserva Seaflower, en su momento con el fallo de La Haya, que tuvo un impacto fuertísimo en la zona Caribe, también con el proceso que se vivió en la frontera colombo-venezolana con los flujos migratorios. Y bueno, tratando de, en ese esfuerzo de actualizar el marco normativo, la gran pregunta era, ¿cómo creamos herramientas lo suficientemente flexibles para que se puedan adaptar a las realidades, características, potencialidades, modelos de ocupación y vocaciones de las comunidades de frontera? Esa era la gran pregunta que teníamos y por eso, si ustedes revisan la ley 2135, es una ley que establece unas herramientas claras, pero lo suficientemente flexibles para poderlas adaptar a las zonas de frontera de nuestro país. Dentro de esas herramientas que se establecieron, tenemos herramientas que tienen un corte sectorial, donde hicimos un esfuerzo para que las entidades del gobierno nacional hicieran una inversión diferencial en las zonas de frontera, porque por criterios de economía de escala, incluso asignación del presupuesto a través del Sistema General de Participación, se está invisibilizando a las poblaciones en zonas de frontera. Como decía hoy, por ejemplo, Hugo también en la mañana, realidades como las de la población en Trapacá estaban quedando completamente invisibilizadas a la hora de hacer esa planificación de la inversión pública. Entonces la ley tiene unas herramientas para hacer esa inversión a nivel sectorial, pero también otorga esas herramientas de ordenamiento territorial y planificación del desarrollo, como ahora sí con su apellido, los esquemas asociativos transfronterizos, como una figura clara dentro del ordenamiento normativo y constitucional de Colombia. Y ahí nos quedó este gran esfuerzo, que suena sencillo, pero no lo fue. Como les decía, tuvimos que esperar el escenario político propicio, tuvimos que esperar un desarrollo técnico propicio, tuvimos que superar todo el trámite legislativo en el Congreso para finalmente contar con la ley 2135 de 2021. Estamos hablando del año 2021. Y hoy Hugo nos da la buena noticia que se está avanzando en la reglamentación de la figura, porque como bien decía César, pues tenemos una figura que nació en la Ley de Ordenamiento Territorial, pero hoy nos toca decir
cómo vamos a operativizar eso en el territorio. Así que fue una excelente noticia saber que por fin estamos avanzando en la reglamentación de esa figura. Y como les digo, ¿cuál es la idea de esto? Que las gobierno nacional, pero también las autoridades locales puedan decidir realizar inversiones públicas de manera conjunta con los países vecinos para llegar a prestar bienes y servicios públicos a las poblaciones que allí se encuentran. ¿Cómo qué? Como por ejemplo un hospital, que podamos contar con un solo hospital, una sola infraestructura binacional que pueda atender de manera efectiva y oportuna a las poblaciones que allí se encuentran. Contar con una escuela o infraestructura educativa que nos pueda proveer servicios a ambos países. Decirlo suena sencillo, pero hacerlo es complicado, por lo que les digo, en temas normativos de planeación y de inversión, pero el impacto que tiene en la vida diaria de las personas es invaluable. Entonces ha sido un proceso de casi 10 años, pero que esperamos ver materializado en una escuela y en un hospital binacional algún día. Sí, yo quisiera decir, realmente para mí es un momento muy importante este año, porque ha sido un proceso de construcción, pero es que ha sido proceso, no proyecto. Ha sido un proceso de no saber cómo hacerlo, de crecer ustedes, pero en cambio nosotros también, de construir de la nada, porque es que fíjense en que lo que nos están comentando es el artículo 9 de la ley 1454 habla asociatividad territorial. Y algo que fuimos necios, claro, y éramos los 3 mosqueteros en el Comité Especial Interinstitucional de la COT. La frontera existe, este parque existe, y traiga, o sea, yo quiero hablar ahí de la persistencia que se ha tenido, pero también de la voluntad técnica, porque una cosa es cuando está César, se va César y yo dije, Dios mío, y ahora, afortunadamente llegó Alejandro, ¿sí? Y siguió, pero cogió la posta y siguió. Y yo quisiera también agradecerles a ustedes el haber ido con nosotros a territorio, en lo operativo me refiero. Es que una cosa es hablar de la paya, la otra es haber ido a la paya, haber ido a los talleres de ordenamiento territorial, porque es que cuando hablamos de ordenamiento territorial y el tema de áreas protegidas, el tema, todo esto que venimos haciendo, es que no es en Bogotá, acá en el piso 16 o en el tercero o en el quinto, sino cómo fuimos allá a conocer, pero también trajimos a esas comunidades, a líderes de esas comunidades acá, a que nos hablaran al Comité Especial Interinstitucional. Digamos que se ha hecho algo multiescalar y en términos políticos, en términos técnicos, en términos operativos, y estamos hoy. Y yo creo que es ahí un llamado al proceso, a la paciencia, a la persistencia, pero también a la no pérdida de la memoria institucional y el trabajo desarrollado. Y creo que el compromiso de ustedes ha sido invaluable durante todo este tiempo. Y yo quisiera irme para la segunda pregunta, antes de algo que se quiere hablar don César, y es, ustedes ya salieron de Cancillería. Y entonces viene el tema es, ustedes han seguido trabajando en otros elementos importantes. Y entonces, desde allí, en esos nuevos caminos que han trabajado de cooperación, de gestión, ¿qué elementos creen ustedes que deberíamos contemplar ahorita en la asociatividad fronteriza, en la conservación transfronteriza, porque ustedes tienen una experiencia, como ustedes vieron, de política pública? Y acá quisiera también decir algo. Ellos son expertos en ese tema de relaciones internacionales. Algunos somos técnicos en temas, por ejemplo, de conservación, y de ahí somos expertos en ese pedacito. Y entonces dice uno, no, es que lo importante es lo de ellos o lo de nosotros. Lo importante es lo de juntos, ¿cierto? Y lo que tienen las comunidades y lo que tienen los alcaldes, ¿sí? Porque son conocimientos que tienen que hablar para poder construir conjuntamente. No es que el uno sí y el otro no, son conocimientos importantes. Pero los dejo con esa pregunta y por acá Cecitar que se hablaba primero. Bueno, yo creo que en los últimos 10 años ha habido una transformación alrededor del marco jurídico. ¿Sí? Se tiene una ley de fronteras actualizada y se tienen elementos ya
para hacer operativos los esquemas asociativos fronterizos. Pero ahora, ¿qué sigue? Yo creo que ese es el punto y es, partimos de la nada, ya hay un marco jurídico, pero recordemos que este proceso no surgió de la nada tampoco. Esto hace parte de un proceso local, de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, de los parques, y yo creo que esa esencia de este proceso es lo que hay que rescatar, y es, si bien han habido avances jurídicos del marco jurídico, hay que rescatar y retomar esa parte de la esencia comunitaria de este proceso. Yo me acuerdo que cuando estuvimos en Leguízamo, estuvimos en el Festival de la Triple Frontera, y era algo netamente cultural, y veíamos cómo compartían las comunidades de los 3 países, y era una mezcla de culturas y cómo compartían raíces. Entonces yo creo que ese es el verdadero espíritu de este proceso. No es lo jurídico es un soporte que se da y que ya se construyó porque no existía. Pero ahora lo que hay es que rescatar es eso. Yo vengo trabajando 4 años con el Programa Mundial de Alimentos alrededor de fortalecimiento de capacidades y creo que entidades territoriales, y yo creo que dentro de los siguientes pasos, así como se hizo un taller para la formulación del proceso y aclarar los diferentes intereses, es necesario que se haga una evaluación de capacidades comunitarias e institucionales de las entidades territoriales, porque es necesario aclarar de nuevo en qué van los intereses, en qué se ha avanzado, qué deudas sociales se tienen con las comunidades, porque también hay intereses y hay una legitimidad del proceso de cara a las comunidades. Entonces, si bien hemos avanzado en un marco jurídico de los últimos 10 años, las comunidades van a decir sí, bueno, ¿y? Entonces hay que llegar a esa respuesta efectiva que decía Aleja hacia las comunidades, y es evaluemos en qué están cada uno de los actores y cuáles son esos mínimos que necesitamos para poder ya incluir en planes de desarrollo, en planes de ordenamiento, aclarar planes o articular los planes de los diferentes países y poder seguir adelante. Yo creo que ese es un primer punto y es una evaluación de capacidades para ver cuáles son los siguientes pasos. Adicionalmente, yo le incluiría un tema de gobernanza, y el tema que tú mencionabas ahorita, la gobernanza horizontal. Y es, este proceso nació en donde todas las instituciones conversábamos en lo territorial, no lo hacíamos en Bogotá, sino que conversábamos en Puerto Leguízamo con los alcaldes y conversábamos con las comunidades sobre cuáles eran las prioridades. Yo creo que hay que retomar esa gobernanza horizontal y ver efectivamente cuáles serían esos hitos anuales o por periodos que debería alcanzar el proceso. Y por último, y aquí ya retomando el tema de cooperación internacional, yo creo que el proceso es un proceso sólido que necesita consolidar el posicionamiento y la visibilidad internacional. Este es un marco, una plataforma ya, dentro del cual, como lo decía hace un momento, se pueden gestar diferentes proyectos relacionados con soluciones basadas en la naturaleza, prestación de servicios ecosistémicos, en donde pueden ser financiados por donantes, pero todo bajo el marco del esquema asociativo transfronterizo. ¿Sí? Y esto básicamente se puede posicionar en marcos regionales como la OTCA, se puede posicionar en una COP, la COP 30, por ejemplo, ahora que se estaba hablando mucho de el valor precisamente agregado que dan las comunidades indígenas. Bueno, aquí los intereses de las comunidades indígenas, campesinas y de las instituciones entran a jugar y se tiene que sacar una planeación conjunta. Entonces, digamos que todo este proceso se tiene que aterrizar en instrumentos de planeación específicos que puedan ser visibles y posicionados en marcos tanto regionales como multilaterales. Yo creo que de mi parte serían esos 3 temas: la evaluación de capacidades de los diferentes actores, establecer una gobernanza conjunta, horizontal, con un monitoreo y establecer unas metas sobre los temas que se prioricen y establecer una estrategia de visibilidad y posicionamiento del proceso. Yo, oyendo a Hugo, pues creo que el primer paso, y es algo en lo que desde mis distintos roles en planeación nacional, después en cooperación internacional, he venido insistiendo, y es en la necesidad de avanzar en ese decreto reglamentario, porque ese decreto reglamentario es el que le va a dar a las autoridades territoriales realmente las manos y los dientes para poder traducir esto en inversiones que transformen o que mejoren la calidad de vida de las comunidades en frontera. Entonces yo diría que el primer ejercicio es el avanzar en el decreto reglamentario. El segundo ejercicio yo también lo veo
desde un ejercicio de descentralización y de autonomía territorial, en la medida, y esto viene acompañado también de un proceso que ha venido avanzando, y es la actualización del Sistema General de Participación, en la medida en que es necesario darle a las autoridades territoriales los recursos para cubrir las necesidades en los territorios, porque en la medida en que no tengan esos recursos, pues no podrán responder a las necesidades que allí surgen. Entonces, y eso viene acompañado también de un marco normativo nacional que debe actualizarse para poder darles esas herramientas y responder en territorio. Y el tercer llamado sería a hacer de este ejercicio, y hoy por eso vine, no podía venir, pero moví todo para poder acompañar el evento, y es poder usar esta herramienta como una experiencia replicable en otras zonas. Esta mañana decían que no hay suficientes experiencias que se puedan replicar en otras zonas, pero creo que esta es una historia que no se puede perder, que ha demostrado que las grandes, lo que decía esta mañana, las grandes transformaciones no son rápidas, requieren tiempo, requieren redes de colaboración. Hoy también Estefanía hablaba sobre las relaciones humanas fuertes, y realmente este ha sido un proceso donde esas redes de colaboración y relaciones humanas fuertes, no solo a nivel horizontal, por ejemplo, entre entidades, sino a nivel vertical, entre las relaciones que se construyeron en el territorio, las relaciones que se construyeron a nivel técnico y a nivel político, pues realmente han podido articular un proceso que va en marcha, pero que está dando unos pasos sostenibles para lograr una transformación del territorio. Entonces creo que esos serían mis 3 llamados: a empoderar a las autoridades territoriales en temas de autonomía financiera, competencias y actualización frente a las realidades que deben enfrentar, incluso en temas migratorios, que vimos la presión que eso le genera. Y el segundo, avanzar en el decreto reglamentario, creo que eso es sí o sí un llamado urgente. Y el tercero, en sistematizar esta experiencia y usar estos videos para poder compartirlo y hacer un llamado a la esperanza. Los cambios sostenibles no son rápidos, no son fáciles y no deben serlo tampoco, porque el proceso también de construcción conjunta pues nos enseña a construir instituciones fuertes y un tejido social fuerte. Sí, no solamente, creo que hubo una palabrita que se nos escapó y es la sostenibilidad. Y esos elementos que estamos mencionando son claves para garantizar una sostenibilidad como proceso. Y yo creo que es desde lo jurídico, desde la visión de las entidades nacionales, pero sobre todo es retomar ese principio del proceso, y era el papel que tienen los actores locales acá, es lo que hay que empezar a resaltar y empezar, yo diría que más que empoderar, es hacer visible los procesos locales. Eso yo creo que es como el punto central, que yo creo que es hacia donde tiene que empezar a girar el proceso transfronterizo. Pues a ver qué decirles, o sea, yo escuchándolos, y acá está Jairo, que es mi compañero que ahora retomó en el Departamento Nacional de Planeación, que está trabajando, de hecho él por Planeación Nacional está avanzando en el proceso de reglamentación, él, Hugo y Jack y su equipo. Yo acá soy invitada en el proceso, y no, y lo digo porque sí, o sea, la otra vez alguien preguntaba, ¿no? ¿Pero por qué está Parque sentado allí en el proceso? No, porque decían, porque es el caso que ha venido trabajando el tema y la idea es cómo aporta, ¿sí? El que ha empujado, ¿sí? Y es decirles, primero, muchas gracias, porque esto también denota el compromiso de país. Y el compromiso de país es cómo cada uno donde estamos, sí podemos hacer cambios, porque a veces esperamos que otros los hagan. No, nosotros podemos hacer cambios desde donde estamos. ¿Cómo? No tenemos que temerle a la innovación. Esto no lo llamábamos innovación, sino necesidad.
Sí, o sea, Dios mío, y los necios de las instituciones. Pues claro, entonces, aunque ahorita estamos haciendo una parte de la sistematización, que era algo que queríamos hace rato, pues todavía nos falta.